Bueno, pues muy buenas a todos, chicos, y os dejo con el análisis táctico del partido Real Madrid 3, Stuttgart 1, con Miguel Ruiz. Recordad que tenéis abajo su canal donde hace más análisis tácticos, así que lo dicho, os dejo con él. Espero que os guste esta sección. Como siempre, tras partido del Barça y tras partido del Real Madrid, tengo a dos analistas profesionales para que os enteréis mucho mejor de la táctica y todo eso. Mis opiniones, mis análisis los tendréis aparte como siempre, pero yo creo que está muy bien contar con profesionales que nos cuente todo lo que pasa con la pelotita. Venga, os dejo con él. Vamos a ello. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis del Real Madrid. En esta ocasión nos asomamos precisamente a la casa de Manquer con este análisis del Real Madrid Stuttgart, que abría su participación, la participación del vigente campeón de la Champions League en este nuevo formato de la Champions, en este nuevo formato con el que nos estamos familiarizando y que ha implementado la UEFA para la temporada 24-25. Empieza el Real Madrid, además, con muy buen pie. Empieza el Real Madrid con victoria, con una victoria que, si bien es cierto, es contundente, por 3-1 contra el Stuttgart de Sebastián Hoeneß. La sensación no es tan buena en lo global de un Real Madrid que ha generado muchas dudas, incluso cuando estaba con el marcador por delante, ¿no? Yo creo que al final este Real Madrid genera algunas dudas que van más allá de los resultados y de los marcadores, y es algo que se lleva viendo incluso en los partidos de la Liga. Por lo tanto, si revisáis un poquito el resto de partidos que he tenido la oportunidad de analizar en esta ventana, veréis que coincidimos un poco en que hay periodos en todos los partidos del Real Madrid en los que desconecta un poquito la maquinaria y hay ciertas dudas, ciertas situaciones de mentalidad que son claramente preocupantes. Pero nos vamos a centrar hoy en este partido, ese primer partido de Champions League. Siempre es especial esta competición, más en plano madridista. Lo cierto es que es un equipo que tiene cierto duende con la Champions y que además pues consigue que los resultados le vayan sonriendo en un partido que era trascendental, que era importante porque era empezar en esta nueva Champions, era empezar en casa y era empezar contra un rival que, si bien es cierto, sabíamos que el Stuttgart era un equipo inferior al Real Madrid, era un equipo que tenía ciertas cuestiones a nivel de juego que podían incomodar bastante al Real Madrid, como se ha acabado viendo. Es verdad que era un equipo, el Stuttgart, que tenía que solventar algunos problemas defensivos, recomponer esos centrales que se han marchado en el mercado de verano, la sensación de que tenían que tener cierta importancia las bandas que no han sido tan llamativas, pero que luego sí que se han intentado implementar a través de ciertos factores, de Führig, luego en la segunda parte con Rieder, jugadores que son talento creativo, que tienen esa diagonal desde la banda, que te pueden incomodar en ese espacio entre central-lateral, algo que yo creo que ha incomodado mucho a esa pareja que ha inventado ya Ancelotti para el inicio de partido, entre Carvajal y Lucas Vázquez. Y la sensación que yo tengo es que todo ha cambiado un poco en el descanso, se ha despertado a la bestia y se ha despertado un Real Madrid que ha empezado a hacer lo que mejor se le da, que es ser mucho más vertical, intentar acelerar el proceso de construcción y sobre todo encontrar la vía para que el que domine y el que marque un poquito cuál es la dirección de juego sea Jude Bellingham, que es el futbolista, yo creo, fundamental a la hora de analizar este partido. Más allá de que los goles hayan llegado por otra parte, marcaron Mbappé, Rüdiger y finalmente Endrick. Los 3 goles del Real Madrid han venido por esa parte. Deniz Undav ha marcado el único gol del Stuttgart en este partido, en este primer partido de la Champions League. Vamos allá ya con datos, con algunos de los datos que ha dejado este partido. Si bien es cierto, es un partido que en el marcador está descompensado, ha sido un partido muy disputado por parte del Stuttgart. Sobre todo en la primera parte hemos visto un Stuttgart que no tenía prisa en construir, que no tenía prisa por forzar situaciones que le pudieran incomodar en transición, y sobre todo hemos visto un Stuttgart que quería trabajar desde abajo y sobre todo que no tenía ningún tipo de complejo si en algún momento dado tenía que lanzar el balón hacia sus extremos para buscar el espacio, algo que yo creo que Führig
ha hecho muy bien en la primera parte. Además tenían un jugador que a mí me encanta y lo he dicho durante el partido a través de Twitter, que es Ángelo Stiller, un futbolista que además ha sonado este verano para el FC Barcelona. Le conoce bien Flick de su etapa en el Bayern, es un jugador que ha pasado por la cantera del Bayern de Múnich, que acaba de debutar con Alemania y que le ha puesto en problemas al Real Madrid por ese proceso constructivo, por esa capacidad que tiene para escurrir un poquito el bulto de la presión madridista que hasta la segunda parte quizá no hemos visto una intensidad suficiente como para incomodar a los alemanes, que también han bajado un poco el pistón, han bajado un poco la intensidad de su presión, y eso yo creo que lo ha notado el Real Madrid, lo ha agradecido y lo ha aprovechado. Algo que obviamente es bastante lógico en clave madridista. Es un equipo que aprovecha muy bien sus oportunidades, tal y como vemos también precisamente de esos tiros, ¿no? Ha hecho más tiros el Stuttgart, ha hecho más tiros a puerta el conjunto de Hoeneß que el de Ancelotti, pero ha conseguido marcar 3 de 7 de esos 7 disparos a puerta que ha conseguido hacer el Real Madrid. El Stuttgart solo ha conseguido marcar 1. Además, la sensación de que ha desaprovechado algunas oportunidades en la primera parte. No tanto desaprovechado, quizá no es el mejor término, teniendo en cuenta que Thibaut Courtois ha estado especialmente atinado a la hora de impedir esos goles, y sobre todo creo que se ha mostrado una circunstancia bastante clara, y es que el Stuttgart es un equipo con muy poquitos complejos, con muchas soluciones ofensivas, que realmente creo que Sebastián Hoeneß ha reservado una pieza que para mí es fundamental, que es el propio Fabian Rieder para la segunda parte, para pillarles un poquito más cansados, a pie quieto muchas veces, ¿no? Antes ha dicho una frase Valdano que me ha parecido muy interesante, que Ancelotti ya estaba sacando al muerto para meter al vivo, ¿no? Dentro del campo. Creo que es algo muy acertado para representar lo que ha sido también la segunda parte en clave madridista, con esos cambios también de jugadores que llegaban por primera vez a disputar un partido después de un proceso de lesión, algo que yo creo que es completamente lógico que iba a tener que hacer, ¿no? Vamos a pasar ya también a esas posiciones intermedias. Estas son las posiciones intermedias de los dos equipos en el descanso. Aquí tenemos la del Real Madrid a la izquierda, un proceso, una posición intermedia que marca esa inseguridad que ha provocado en muchos casos el Stuttgart en varios puntos del partido. Creo que la línea, sobre todo de presión, no ha estado a la altura que quería Carlo Ancelotti. Bellingham ha tenido que bajar mucho más a la base de lo que generalmente es propicio para un futbolista de su cualidad, y sobre todo con esa imposición que tiene muchas veces el Madrid, para que el juego entre líneas lo lidere precisamente el inglés, que es algo que obviamente va a tener que intentar cambiar un poquito a Ancelotti o hacer evolucionar. He hablado un poquito también durante el partido a través de Twitter de la situación que vive Rodrigo, que es un jugador que podría estar haciendo las veces de ese futbolista quizá enganche, ¿no? Que intente unir, ¿no? Coser un poquito la zona de construcción con la zona de finalización. Un jugador que además hoy creo que ha hecho un partido bastante bueno, un partido excelente, un partido que está marcado precisamente por esa asistencia a Kylian Mbappé, pero también ha tenido varias situaciones en las que ha sabido entender un poco la intención de Jude Bellingham, y ha sido un poco el socio junto con Mbappé del jugador inglés. Por lo tanto, creo que en esa primera parte y sobre todo en estas posiciones intermedias se lee ese quiero y no puedo de un Real Madrid que se ha sentido incómodo, sobre todo a nivel defensivo, entre las piezas de Lucas Vázquez y de Carvajal. Un Carvajal que ha partido desde la posición de central derecho, algo que no es nada común, pero que ya vimos la pasada temporada, y que obviamente creo que el Stuttgart ha aprovechado un poco esa circunstancia con jugadores como Führig, que ha intentado siempre esa diagonal y buscarle las cosquillas a la espalda de Carvajal, y a la espalda sobre todo de Lucas Vázquez, que no ha estado nada acertado durante el partido. Cambio bastante evidente en la segunda parte, ya con los cambios y las sustituciones incluidas. El Stuttgart ha dado un paso atrás muy evidente, sobre todo a nivel de presión. Eso le ha funcionado sobre todo cuando ha conseguido el empate, que daba la sensación de que podían dar un pasito más. De hecho, la entrada de Rieder le ha dado alguna ocasión más al Stuttgart para poder ponerse por delante, pero algo demasiado tímido como para que el Real Madrid no terminara por reaccionar e hiciera daño
del todo al equipo alemán. Creo que la propia individualidad del Real Madrid en situaciones incluso precisamente como la del córner, un córner botado por Modric, muy bien rematado por Rüdiger. Nübel no ha estado especialmente acertado en esas últimas dos acciones, y creo que incluso en el gol de Endrick, que es otra individualidad más, es más ese golpeo tan extraordinario del jugador brasileño del Real Madrid, nos pone un poco en la tesitura de pensar que el portero podría haber hecho un poquito más incluso en esa acción. Vamos a las claves, vamos un poco a lo que va a ser ya el análisis profundo del Real Madrid de Stuttgart, ese 3-1 conseguido en este primer partido de Champions. Lo primero, muy descompensados en defensa, no ha servido esa solución, hasta que no ha salido Militao no se ha recuperado al verdadero Carvajal. Es verdad que estaba bastante bien en defensa Carvajal, no quiero echarle la culpa de absolutamente nada porque creo que lo ha hecho fantásticamente bien, pero hay un problema en el Real Madrid a nivel de centrales, es una realidad, no podemos ignorarla, y la sensación es que les puede pasar factura esta temporada. No lo hizo la pasada, se reconvirtió a Tchouaméni, se hicieron cabriolas todo lo que se pudo para intentar paliar ese hueco, ¿no? De no tener un central que pudiera hacer las veces de titular cuando no estuviera alguno de los principales, pero la realidad es que Carvajal es una opción que puede funcionar a nivel defensivo en la posición de central, pero lo pierdes como lateral, y eso yo creo que también tambalea un poquito el juego ofensivo y constructivo de este Real Madrid. Creo que el Madrid ha mejorado mucho a nivel de estabilidad cuando Carvajal ha sido lateral, y no precisamente porque lo estuviera haciendo mal como central, ya digo, creo que ha mejorado mucho cuando en la posición de lateral ha subido y ha dado la cobertura en la altura en la que está acostumbrado el lateral español. Por lo tanto, creo que esa ha sido una de las grandes claves del Real Madrid. Por supuesto, la conexión con Bellingham ha sido otra de ellas. 80 minutos jugados, 93% de porcentaje de éxito en el pase, 2 pases clave en todo el partido y 4 balones perdidos de infinidad que le han llegado a lo largo de este partido, en el que ha sido la absoluta estrella, más allá de que no haya sido uno de los goleadores ni haya podido dar ninguna asistencia. Creo que ha sido el jugador que ha convertido el juego del Real Madrid de ser algo completamente normal a conseguir una victoria importante, y esto yo creo que lo da Bellingham por su calidad, por su temple y por la coherencia que da a todas las jugadas en las que interviene. Y no solo eso, sino que multiplica los esfuerzos de sus compañeros, multiplica la capacidad que tienen para llegar con ventaja al área rival, y eso yo creo que es algo que le da mucha solvencia a un Real Madrid que muchas veces necesita tirar de Bellingham para acelerar el juego en el proceso constructivo. Nos vamos precisamente a la siguiente clave, que para mí es la magia del descanso. Ya lo hemos visto varias veces con este Real Madrid, un Real Madrid que muchas veces tira precisamente de la charla del descanso, de los ajustes que hace Ancelotti en el descanso para intentar que la segunda parte cambie completamente, y eso es lo que ha dado precisamente el gol de Kylian Mbappé. Ese primer tanto que de alguna manera ha abierto el marcador, le ha dado confianza al Real Madrid, ha desprestigiado un poco todo el trabajo que había hecho el Stuttgart en la primera parte y lo ha tirado por tierra, porque el Stuttgart incluso ha bajado un poquito el fuelle, se ha sentido demasiado tocado en ese momento, ¿no? Además es una jugada muy rápida, a pocos segundos de comenzar la segunda parte, en la que el Real Madrid ha movido el balón con tanta velocidad que ha sorprendido al Stuttgart, ¿no? Y que de hecho Mittelstadt, que ha sido el jugador que ha fallado un poco en el despeje, en el corte de ese balón hacia Rodrigo, realmente, bueno, pues estaba un poco fuera de sitio, ¿no? Fuera de lugar para intentar incomodar precisamente el pase que le ha dado a Rodrigo esa carrera, esa jugada en profundidad que ha terminado con el gol de Kylian Mbappé. Primer gol de Kylian Mbappé en Champions League con el Real Madrid. Ya lleva unos cuantos. Realmente estamos hablando de que, si no me equivoco, lleva 5 goles en 7 partidos. Es algo que yo creo que está muy muy bien. Más allá de los rumores que existen acerca de lo que se espera de Kylian Mbappé, creo que son cifras muy buenas, y también en Champions League. Por lo tanto, tenemos que pasar obviamente a lo que ha significado ese proceso de mentalidad, de dudas, que han hecho a Carlo Ancelotti intentar mover un poquito el banquillo y sobre todo mover un poquito la estabilidad de un Real Madrid que ha necesitado la inclusión de jugadores del banquillo para cambiar un poquito la cara y las circunstancias de un Madrid que incluso
ya en la segunda parte se estaba volviendo a dormir, se estaba volviendo a sentir inferior, y eso yo creo que es un proceso que le va a costar, Dios y ayuda, el intentar regularizarlo. Creo que la opción Arda Güler es muy interesante, sobre todo para ese juego entre líneas, para no perder la banda derecha, pero también para interpretar mejor entre líneas, que no estando Brahim Díaz creo que es el jugador que mejor puede hacerlo después de Rodrigo. Y por supuesto, ¿no? El incluir a Fran García, un Mendy que ha tenido un error que creo que le ha podido suponer bastante más al Real Madrid de lo que ha terminado siendo, un Endrick que siempre entra con peligro, que tiene el gol metido en la cabeza, que tiene esa potencia en el disparo, que ha conseguido ese tercer gol, y sobre todo Luka Modric, ¿no? que a pesar de su edad, a pesar de lo veterano que es, ha vuelto a dar un gol precisamente a Rudiger. Rudiger, de hecho, en la celebración le cogía efusivamente, precisamente por lo importante que ha sido, ¿no? en esa jugada. Y por supuesto, ¿no? Lo importante que es aprovechar los errores del rival. Creo que las 3 jugadas que han desembocado en 3 de los 4 goles que hemos visto hoy ha sido fruto de errores muy claros, ¿no? Es verdad que podíamos meter incluso el primer gol, ¿no? Con ese error de Mittelstadt a la hora de cortar ese pase, pero me parece que Denis Undav recibe un balón en el segundo palo después de la salida de un córner, muy solito, prácticamente sin saltar, con Tchouaméni a 1,5 metros de él. Remate de cabeza muy sencillo para cambiarlo al palo alejado de Courtois. Rudiger también un remate de cabeza en el que Nübel vuelve a fallar, y la sensación de que la individualidad y el golpeo de Endrick son maravillosos, pero otra vez yo creo que el portero vuelve a fallar y vuelve a estar un poco lento a la hora de reprimir ese disparo desde fuera del área. Esa es un poco la circunstancia, ¿no? Yo creo que al final muchas veces los errores, cuando se aprovechan, representan gran parte del acierto de los equipos. Más allá de lo que tú puedas hacer bien, tienes que intentar aprovechar cuando el rival lo hace mal. Y eso es un poco lo que yo creo que ha sucedido en este partido, en este primer partido del Real Madrid en Champions League. 3-1, un marcador muy abultado, un juego que no termina de convencer, pero que ya nos va dejando pistas de por dónde va a ir este Real Madrid. Mucho de Jude Bellingham, acople de Kylian Mbappé y sobre todo recuperar la mejor versión de esos jugadores que acompañan toda esta película con estos protagonistas. Un Vinicius que tiene que recuperar esa mejor versión en la que quizá los elementos externos no le hagan tanto daño, y por supuesto un Rodrigo que tiene que ser mucho más natural a la hora de interpretar el juego y sobre todo estar mucho más acertado y ser mucho más regular en el continuo de los partidos. Así que nada más, espero que os haya gustado esta visión, estas claves, este análisis en profundidad de lo que ha sido el partido del Real Madrid, y por supuesto espero que deis mucho cariño a este vídeo, dejando vuestro like, dejando comentarios de qué os ha parecido, de si os gusta esta sección, de qué os ha parecido el Madrid, de si os ha gustado el Stuttgart, o por supuesto que os unáis a mi canal Miguel Ruiz Fútbol. Os podéis suscribir gratuitamente, y por supuesto quiero que os suscribáis también aquí en el canal de Manquer, que nos ofrece esta ventana para seguir hablando de fútbol. Así que gracias como siempre por estar al otro lado. Pues lo dicho, espero que os haya gustado este gran análisis. Recordad apoyar con un enorme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.